Esta tarde, le doy gracias a Dios porque estamos aquí. A ver qué nos tiene aquí este libro, que espero que sea algo ah, de ánimo para nuestras vidas, que Dios nos ha escrito un libro que es muy diferente que otros libros. Este es un libro que está vivo y camina con nosotros. No pasa de moda nunca este libro, o sea, siempre está al tanto de nuestras vidas y no pasa de moda. Vamos a Samuel, capítulo 1, vamos a ver la, la- el comienzo aquí de la vida de Samuel. Una vez más dije que este libro se trataba de Samuel. Se trata de Samuel, y aquí vemos que Dios escucha tus oraciones. Vamos a ver, esta podemos decir que es parte uno, ¿verdad? Dios escucha tus oraciones. Ana tiene problema, hay oración y hay promesa. Cuando tienes un problema, vete a oración y hay una promesa. Acabamos de cantar nuestro amigo que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y qué hacemos cuando hay problemas en nuestras vidas o lo que sea que esté pasando, quiere que vayamos en oración. Y cuando vamos en oración hay una promesa. O sea, no sé qué tanto me tardé yo para descubrir esto, desafortunadamente. Y en los años que ha estado yo aprendiendo a orar verdaderamente, nunca voy a acabar de aprender a orar, pero ha visto qué tan hermosa promesas hay en la oración. La oración es algo que no se usa mucho, créelo o no. Y hay mucha gente que habla a Dios, ¿verdad? Y clama a Dios, pero estoy hablando de una oración donde se vaya más arriba de este techo que tenemos aquí, que llegue a Dios, porque muchos de nosotros sí podemos orar en lo que cabe, pero estamos hablando de una relación, una oración, una comunión. Y mucha gente que yo he oído en las iglesias y dicen, mira, yo no hago estudios y sí leo, pero yo soy un guerrero de oración. Oye, no ores por mí, por favor, porque no van a salir tus oraciones de aquí. No sé, hay un entendimiento superficial que la gente piensa que porque habla bien bonito y se memoriza cosas y oran, que ese es su don, ¿verdad? Pero quiero decirte que sin la palabra de Dios no puedes tener una oración poderosa. Haz de cuenta que Dios te ha dado una pistolota súper poderosa que puede derrotar a todos tus enemigos y a todas cosas que te estén pasando en tu vida, pero no le pones las balas. No le estás echando las balas, que es la palabra de Dios. En sí, la oración es una adoración a Dios. Cuando oramos, estamos adorando a Dios. Cuando no oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando no oramos, estamos diciendo, Señor, yo puedo sin ti. Yo puedo sin ti, no te necesito en mi vida. Cuando oramos nomás por ciertas cosas de nuestras vidas, estamos diciendo, Dios, aquí sí te necesito, pero acá no te necesito. Cuando no oramos, estamos diciendo que nosotros no necesitamos a Dios. Entonces, la oración es bien importante, la adoración es bien importante y nos dice la promesa que cuando oramos en nuestros closets, dice que Dios nos contesta nuestras oraciones en secreto, cuando oramos en secreto. ¿Qué quiere decir? Que no oremos, sí, hay oración congregacional, hay oración entre uno al otro, ¿verdad? En comunión con unos cuantos hermanos, hay oración que venimos aquí congregacional los miércoles y absolutamente importantes, pero las oraciones verdaderas que te enseña verdaderamente de verdad dónde está tu corazón son esas oraciones en el closet. La oración pública tenemos que tener cuidado porque nos hace, yo trato de no irme en un viaje cuando oro, o sea, cuando oro a lo que me trajo, a lo que vengo, porque puedo enamorarme con mis palabras y la gente comienza, sí, amén, y te vas o sea, yo estoy consciente de que quiero hablar con Dios. ¿Qué es lo que estoy pidiendo aquí? ¿Qué es lo que estoy pidiéndole a Dios?
Señor, danos sabiduría, ayúdanos a entender tu palabra y se acabó, porque si no me enredo y me meto en otras cosas, ¿verdad? Pero en secreto, ahí es donde, o sea, hay gente que ora como por 30 minutos, o sea, le das la oración y se van alrededor del mundo, les dices, ora por la comida y más que hayas comido porque te vas a tardar un rato porque no van a acabar, ¿verdad? Hay una gente que ora por 30 minutos y le dices, ¿y tu vida privada, tu vida? No, pues ahí me levanto y hay 5 minutos y en el chat. Hermanos, está al revés la cosa. Tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y vamos a hablar de este Dios todopoderoso que me asombra cuando leo esto, no lo puedo creer, que Él se bajaría a gente como nosotros o gente como yo. O sea, ¿cómo es Dios, verdad? Y aquí vemos Ana, su problema, la oración y su promesa. Y Dios contesta oraciones. Aquí vemos una transición de liderazgo de Israel. Como mencioné anteriormente, que los jueces se acaban aquí y vemos el último juez que viene siendo Samuel. Hay tres portagenajes o tres personas de las que se trata este libro que veremos ahí, pero la mayoría del libro se trata de Samuel. Es el libro de Samuel. Y hay tres protagonistas aquí y vemos que Samuel es uno que es una persona que significa una figura significante en la Biblia, una de las más importantes que hay en la Biblia. Una de las más importantes que hay en la Biblia. Lo ponemos ahí, cuando vino Cristo, ¿con quién lo compararon? Con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, no hay un hombre humilde como Moisés. Moisés era algo grande, significante. Y aquí vemos también en Jeremías, capítulo 15. Si van conmigo en Jeremías capítulo 15 o lo ponemos en la pantalla, si no yo se los leo, no se preocupen. Jeremías capítulo 15, versículo 1 dice, entonces el Señor me dijo, aún que Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. O sea, amén. Está diciendo Dios, los más importantes de la Biblia, si se me aparecieran para interceder por mí, ¿qué tanto intercedió Moisés por su pueblo? Y Dios cambió su castigo sobre ellos, ¿verdad? O sea, aquí a Jeremías, Dios mismo de su boca les dice, mira, ¿sabes qué? Ni aunque venga Moisés ni Samuel, estas son los más significantes en la Biblia. Dice, no cambiaré. Quiero que entiendan eso. En veces vemos este libro y no le ponemos la importancia, el significado que vemos. Ahí está con Moisés. Y Saúl es el primer rey. Samuel es el último juez y el primer profeta. Saúl viene siendo el primer rey. Y luego tenemos a la tercera persona que es David. David era un rey que estaba elegido y ungido por el Señor, pero todavía no estaba reconocido como el rey hasta que Dios le dio la oportunidad de hacerlo, aunque ya estaba ungido. Aquí en estos primeros capítulos vemos a Ana, que es la mamá de Samuel. Y quiero que veamos varias cosas aquí, algo que me llamó la atención mucho. Uh, Especialmente en las organizaciones que tenemos de huérfanos cristianos o tenemos de ayudas para los pobres cristianos o los homeless cristianos o centro de vidas cristianos, ¿verdad? Que por los años pueden llegar al momento donde ya se te olvida el alma y estás concentrando nomás en el trabajo de hacer algo que dijiste que ibas a hacer, sean los niños, sean los pobres, sean los que no tienen hogar para vivir, sean los huérfanos. Lo que pasa es de que se te olvida el alma. Se nos puede olvidar el alma, el propósito del alma, y eso quiero que veamos. Yo pienso que estamos ahorita en un tiempo y pueden opinar ustedes como ustedes quieran, pero se mira, va a estar difícil de convencerme si vemos
como está todo el mundo ahorita, está al revés. Y aunque hay tanta gente que veo en las redes sociales, otra persona, bautizaron como a 1,000 personas, fueron bautizadas, 1,000 personas en una iglesia se vio y yo, wow, 1,000 personas. Gloria a Dios, ojalá que alguien sí verdaderamente vino a Cristo. Pero mira cómo está el mundo. Se están bautizando millones y millones de cristianos nuevos, confesando Cristo, y mira cómo está el mundo. Y se va a lo que mencioné esta mañana. Vemos un cristianismo muy superficial hoy en día, de emoción. Hay mucha emoción. Y veo estas iglesias y una vez más, que si Dios salva a alguien ahí, puede hacerlo. Que gloria a Dios, ¿ok? Pero veo que hay mucho entretenimiento, mucha emoción, mucho producción, ¿verdad? Y atracción, ¿verdad? Y entonces se te olvida que la iglesia se trata de servir el evangelio. El evangelio no se predica. El evangelio no es el centro de todo, como dijo Pablo, dijo, quisiera, hago todo un lado, lo considero todo basura, más que ver a Cristo y al crucificado, conocerlo a Él. Pablo no había ningún sermón, ninguna ocasión donde no predicaba el evangelio en su mensaje. Lo tenía que tener ahí hecho listo. Porque esa es la fundación. Y en una iglesia llega gente que no es creyentes o tienes que tener el evangelio para ellos. En una iglesia hay bebitos en Cristo que tienes que ser recordados del evangelio o tienes que tenerlo ahí, ¿verdad? Y luego para nosotros que estamos más maduros, el evangelio es lo que nos hace no pecar y los que nos santifica. Recordando el evangelio nos santifica, ¿verdad? Y eso es algo saludable que debemos de entender. Hay unos textos que se prestan más para el evangelio que otros, pero el evangelio siempre tiene que estar construyendo esa palabra. El nombre que dice Dios que es exaltado más de cualquier hombre es el nombre de Cristo Jesús. Y así debe de ser. Entonces, pienso que ahora tenemos un problema de regeneración. Hay cuando una mujer no puede tener bebés, ¿cómo se dice eso? Se dice eso? Está que estéril, ¿verdad? ¿O se dice estéril? ¿Correcta palabra? ¿Estéril? Parece que la iglesia está estéril. Parece que la iglesia está estéril de poder tener hijos espirituales. Y eso lo estoy viendo aquí, porque igual Dios es el dador, que vamos a ver. Él cierra el vientre de Ana y Él lo abre. Y lo ha hecho muchas veces en la Biblia. Imagínate. Dios es el dador de vida, eso es lo que nos dice, que Él es el que abre la vida y cierra la vida. Cuando dice que le cerró el vientre. Igual, Juan 6:44, sabemos que Dios es el que trae a la gente a Él. Él es el dador de la salvación, Él es el que te da vista para poder ver el Evangelio. Yo creo que quiero que tengan en mente que estamos en una generación estéril en las iglesias. Las iglesias no están dando a luz a nuevos creyentes. La iglesia donde se predica las iglesias donde se predica el evangelio, hay pocas, donde verdaderamente estamos viendo ese avivamiento. Y así es Dios, tiene un remanente de gente en cada lugar del mundo. Y lo vemos aquí, hay en esta nación iglesias realmente, de donde podemos ver una iglesia que tiene 10,000 congregantes verdaderamente fieles, una iglesia saludable, pero comparado a 300 millones de gente, eso no es nada. No es nada. Pero nosotros vemos eso, ¿verdad? Y vemos eso. Y pensamos que hay mucha gente, pero no, realmente hay un remanente. Aquí en este capítulo vamos a ver a Ana, la madre de Samuel, y aquí Dios nos enseña que a una mujer como tal, a un hombre, y especialmente mujeres y hombres que son menospreciados, ¿verdad? Nos podemos sentir así como, pues no somos
menospreciados, ¿verdad? No tenemos esa atención, somos menospreciados, nos hacen un lado y hasta rechazados. Vemos que Dios puede usar a mujeres y a hombres menospreciados y rechazados por otra gente que nos rechaza para hacer grandes cosas para Él cuando tenemos grande fe en Dios. La persona que menos espera, si son menospreciados, son rechazados. Aquí vemos eso, vemos eso. El Can, el Cana, así se dice, el Canas era mi compadre, el Canas, el Caná. El Caná tenía dos esposas, ¿verdad? Que vamos a ver aquí, Ana y Penina. Y quiero que vean de antemano que Dios no está bien con eso, de que tengas dos mujeres o dos esposas o 20 esposas. La Biblia eh, es algo que nunca vemos a Dios decir que está bien eso, nunca se ha visto que se haga venir eso. Pero la cultura era una desgracia en ese día que no se pasara el nombre del varón en ese matrimonio a las generaciones. Lo que hacían era buscaban a alguien más para que les podrían dar un hijo y eso lo vemos sobre la Biblia. Vamos a comenzar con unos cuantos versículos para ver. Dice, después de, estoy en segunda, aquí está. Había un hombre de Ramatima, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Elú, hijo de Tahú, hijo de Zuf, y el Efrateo. El Cana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquí vemos esta introducción, vemos quién es el Cana. El Cana es el papá de Samuel. El Cana era un buen hombre, sí era un buen hombre. Vamos aquí a ver dos ejemplos de padres. Elías, el sacerdote, y el Cana. Y el Cana no era perfecto. No era perfecto, pero era un buen esposo y un buen padre. Le faltaba como a todos nosotros, ¿verdad? Pero Elías era alguien que no... Elías caía bien. Elías era una persona que te caería bien, pero no era una persona a quien querías modelar como padre. Y hay mucha gente así, hermanos. Hay gente que conoce que esa persona, hombre, me cae bien, mira cómo es en el trabajo y todo, pero después ves su vida y dices, no, pero como esposo y como padre, no, ¿verdad? Y hay veces que veo así, ¿verdad? Que vienen y te dicen, quizás venían y le dijeron a los hijos de Elías, ¿verdad? Oye, no, hombre, tu papá es un hombrezazo, ese sacerdotote ahí, no, hombre, me cae muy bien, es muy bueno, y mira lo que hizo para mí, mira cómo se me trató, y sus hijos probablemente dijeron, no, hombre, si lo conocieras. Y desafortunadamente hay mucho de eso. Hay muchos hijos que oyen que sus papás son muy buenos y luego la realidad es que cuando ellos oyen esas palabras dicen, no, es que no conoces a la persona que yo conozco, ¿verdad? Entonces Elías era una persona que sí te hubiera caído bien, pero quizás no modele su manera de ser. El Cana puedes modelar algo, pero aprender algo de los errores que hizo, que hacía él también. Ana necesitaba la gracia de Dios porque tenía una carga muy difícil, era una carga muy difícil la que tenía. En el versículo 5 vemos aquí, dice, pero Ana la daba una doble porción, pues él amaba a Ana. Obviamente Ana era la esposa que él quiso, que él prefirió, con la que se casó, pero no pudo tener hijos o llegó Penina. ¿Ok? Penina quiere decir una perla o un rubí, una joya, pero esa mujer era una joyita, pero del opuesto. Esa
era una cizaña tóxica, de las otras tóxicas de las que he hablado yo antes en la Biblia, no se compara como a esta joyita que tenemos ahí, ¿verdad? Para nada, su nombre le quedaba, ¿verdad? Y vemos aquí que el Cana le daba una porción a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Iba al templo ahí, a Silo, y eran como unas 15 millas de viaje y iba ahí, y acuérdense lo que pasaba, llegabas el sacrificio, una tercera parte se le daba a Dios y se quemaba, la otra tercera parte se le daba a los sacerdotes para que pudieran comer y vivir, y la otra tercera parte era el carnezazo, como se dice, ¿verdad? La gente viajaba, la familia, y después de que ya hacías el sacrificio, hacías ahí una carnita asada y toda la familia comían y se les daba la porción a las familias. Y lo que hacía el Cana era, daba la porción a Pinina, le daba la porción a sus hijos, pero a Ana le daba una porción especial. Le daba un cortecito así de steak, así bien gruesote, así lo mejor de lo mejor le daba a ella, ¿verdad? Le daba a ella. Ana, cuando iba ahí, se daban las porciones de acuerdo a los niños, a los hijos que tenías, aunque el Cana le daba su porción doble, pues ahí se sentía que pues ella no tenía hijos, no le pertenecían porciones para los hijos, y puedes ver cómo eso puede pasar. Es algo real, hermanos. Eso pasa en nuestras iglesias. Eso nos pasó a nosotros por 4 años y no podíamos tener hijos, y mi esposa perdió a varios hijos y no agarraba, como se dice. Pero y hay gente que nunca ha podido tener, ¿verdad? Es una realidad y es difícil. Yo pienso que al hombre le afecta diferente. Ahora también, sí le afecta a los hombres, créanmelo. Quiero que sepan, ¿ok? En veces no le das crédito, ¿verdad? Porque los hombres sí les afecta, pero una mujer le afecta en una manera diferente y más dura, ¿verdad? Cuando pasa eso. Y la sociedad en la que vivimos te hace sentir como que y nosotros como somos, ¿verdad? Que nuestro instinto, conocemos una pareja, ya tienen 3, 4 años de casado y no tienen hijos. O sea, no sabes, yo no pregunto. Yo ya paré de hacer eso. Hace muchos años dije, mejor me voy a quedar callado, que mi esposa hable con ella solas y yo acá hablo con él y de esa forma, pero en veces metemos la pata, pero no lo hacemos adrede, ¿verdad? Yo sé que no lo hacemos adrede, pero es nuestro instinto porque pensamos que así debe de ser en la sociedad, ¿verdad? Y a mí también, cuando digo, tengo 5 hijas, ay, el hombre, ay, no, sí, gracias, no quería el hombre, ¿verdad? No tratamos 9 veces o sea, 9 veces embarazó mi esposa, ¿verdad? Pero tienes que estar contento con lo que Dios te da. Y si Dios te dice no, es no, ¿verdad? Y Dios sabe por qué lo hace. Y en este caso a Ana le dijo no, pero vemos que no fue para toda la vida. Él tenía un plan, él estaba usando, a ella le iba a usar para algo grande y tenía su plan, por eso debemos esperar en el Señor. Y es algo real, ¿verdad? Por eso no pregunto yo después de eso, porque ya sé que, no sé, a lo mejor ellos saben que no pueden tener hijos o X, no sé, ¿verdad? Pero es difícil y es realidad esto, ¿verdad? Este, en el versículo 3 dice, vamos a estar viendo de 1 al 18, pero voy a brincar así, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Versículo 3 dice, todos los años aquel hombre subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. Esto es algo tan importante también, yo lo circulo siempre, cuando se menciona el Dios de los ejércitos, es el Dios que tiene, se hace cuenta, te imaginas el Dios de los ejércitos, el ejército más poderoso que existe en existencia. Imagínate los guerreros, ¿verdad? Puros soldados, él es el mero mero de todo. Y ese nombre es la primera vez que se ve escrita en la palabra de Dios. Aquí es la primera vez
que sale el nombre del Dios de los, esa frase, el Dios de los ejércitos. Aquí es la primera vez que lo vemos en el versículo 3. En toda la Biblia antes no se había puesto. Y la vemos esa frase. Y después de aquí se usa 281 veces. Después de aquí lo vemos usar 281 veces. Y es asombroso porque cuando ves a Dios, vemos a Dios como Padre, lo vemos como Creador, lo vemos como Dios, como un juez, lo vemos de diferentes formas a Dios, ¿verdad? Y es importante ver eso, pero cuando tú ves esta frase, el Dios de los ejércitos, I mean, es algo poderoso, hermanos, que no creo que nos entra en la cabeza, que es algo poderoso. Pero es asombroso ver esta historia de esta mujer que era rechazada, esta mujer que estaba ahí en un pueblito insignificante, una mujer ordinaria, insignificante, que vamos a ver que el Dios de los ejércitos se bajaría abajo para ministrarle a una sola mujer. ¿Eso qué dice para ti y para mí? Dice que cuando tenemos un problema, oramos. Y cuando oramos, hay promesa. Que cuando venimos al Señor con cualquier cosa, Dios nos está escuchando y Dios nos va a contestar. O sea, a lo mejor no te va a gustar la contestación, eso es otra cosa. Pero Dios te va a contestar y te prometo que Él te va a oír. Y vamos a ver unas claves de la oración aquí, que después veremos en Lucas, en Romanos. Cristo Jesús también nos dio ese modelo. Vamos a ver un modelo hermoso, los Salmos, David. Y espero que nuestra oración se ilumine y que podamos orar más fuertes y mejor y mejor. Entonces, qué hermoso que Dios enseña esta humildad de bajarse, el Dios de los ejércitos. Cuando leo es que ese nombre lo estudias, ¿verdad? Y lo hemos estudiado de quién es Dios. O sea, cuando vemos ese nombre, no es cualquier cosa. Y Él se baja para una mujer. Y dice que se baja para ti y para mí. Wow. Las mujeres de fe y no están sin problemas. Las mujeres de fe no están sin problemas. ¿Se acuerdan de Sara, verdad? Vemos el ejemplo de Sara y el problema que ella tuvo con Agar, ¿así se dice? Agar. También vemos también que el hombre, el varón fiel, tampoco no está sin problemas. Vemos al Job sufrir, ¿verdad? Ana aquí la vemos destrezada, que tiene un rival que la provoca cada vez miserablemente. Esta mujer la provocaba y la provocaba miserablemente, que Dios, y le hacía burla que Dios había cerrado su vientre. Y eso trajo amargura al alma y angustia al alma de Ana. Eso te trae amargura y te trae angustia, pero tienes que ir a dejárselo a Dios, tienes que ir a orar. Por eso les digo, no crean que están tan fuertes como están. Cuando está esto, no te hagas como que, yo puedo, no me importa lo que dice. No, tienes que ir al Señor porque llega amargura en tu alma y angustia, un espíritu de tristeza. Vas a quejarte, vas a tener mucha tristeza. Y vemos aquí que nunca, aunque tuvo todas estas cosas, nunca se rebeló contra su rival. Nunca se rebeló, nunca resistió, nunca le dio lugar a su rival. Dice la palabra de Dios así. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedió años tras años. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Esta mujer era tóxica, ¿eh? Y imagínate, si antes de ir a la iglesia que te estén ahí, tú eres la que, para entrar al templo del Señor, sabía lo que estaba haciendo.
Y así es el diablo, ¿verdad? Antes de que vamos a ir a la iglesia, quiere arruinar nuestra relación, algo pasa con tu cónyuge, con tus hijos, no sé. Pero siempre trata de arruinar. Y esta mujer se ponía ahí y le echaba en cara todas estas cosas. Este era un hogar con muchos problemas. Y la razón que había muchos problemas es que primeramente había dos esposas y Dios dice, no. So, los que andan ahí diciendo que puedes tener muchas esposas, ¿verdad? Y tampoco, hermanos, no una a la vez tampoco, nomás una y... Pero así es, así es. No debes de tener, y esta casa estaba con muchos problemas, trajo muchos problemas. Si algo puedo hablar del Cana, del Cana, es de que sí, vamos a ver que tiene un corazón, nomás que mete la pata como todo. O sea, él sí podemos nosotros realizar como varones. Ahorita les digo por qué este hombre como pensamos. En veces somos insensitivos, no porque lo hacemos por mal, nomás porque por eso Dios puso a la mujer y al hombre, ¿verdad? La mujer trae algo que el hombre necesita y el hombre trae algo que la mujer necesita y debemos de ser una carne, o sea, un cuerpo, ¿verdad? Unidos en Cristo. Por eso necesito a mi esposa, ¿verdad? Que esté ahí, porque en veces me dice, oye, aquí no viste esta parte, ¿verdad? Pero una de las cosas que pasaron aquí es de que el Cana no agarró a su esposa y se puso un poquito flojo en orar con ella. Y eso es algo que yo quiero mejorar en mi vida y siempre mejorar en mi vida. ¿Verdad? Es orar con mi esposa. Y aquí viene, y orar con tus hijos, ¿verdad? Orar con tus hijos, con tu esposa. Y si eres soltero o soltera, orar con tus hijos. Y si eres soltera y no tienes familia, ora con tus padres, ora con tus líderes en la iglesia, uno a uno, ¿verdad? Y sabes que vamos a orar juntos. Es importante esa oración íntima, no congregacional, no de grupo, o sea, que tengas una persona que puedas orar. ¿Por qué? Porque es importante en la razón de las decisiones que se hacen. Cuando no hubo resultado de embarazo de Ana, lo que debía de haber sido él es venir a decirle, sabes que vamos a orar juntos y pedirle a Dios que nos dé un hijo. Elizabeth y Zacarías lo hizo. Ellos dos oraron por años y años juntos, ¿verdad? Y aquí vemos que él le falló. No vino y la trajo. Y a lo mejor quizás no hubiera habido esa amargura y a lo mejor quizás no se hubiera casado con Pinina y a lo mejor ellos se hubieran esperado y hubieran tenido esto. Pero ok, pasaron las cosas porque Dios sabe por qué dejó que pasaran las cosas. Pero causó mucho problema tener dos esposas, ¿verdad? Y trajo burla a Ana, causó mucho enojo, ira en el corazón de Ana y mucho dolor en su corazón. Estos problemas le dolieron, le quebraban el corazón. Dice, aquí vemos que lloraba y no quería comer. Un corazón triste. Esta frase te da la idea de tener un enojo, una ira adentro. Ana estaba enojada con Penina y a lo mejor hasta con Dios, hermanos. ¿Verdad? Unos comentaristas dicen que nunca se enojó con Dios, pero no sabemos. Yo sé que yo he pensado muchas veces que no estoy enojado con Dios y luego cuando llego a la oración me doy cuenta, espérate, contra ti estoy pecando, Señor. Porque realmente tú eres el que estás en control y yo aquí estoy quejándome, haciendo esto y lo otro y haciendo panchos con la otra persona, pero obviamente sí podemos llegar a ese punto y por eso es importante venir a Dios y dejarlo todo ahí, ¿verdad? Ana estaba con una carga porque no tenía hijos
Y Pinina no le importaba, o sea, no tenía corazón, no tenía misericordia de ella, al contrario, se burlaba de ella, era una carga. Y ella tenía sus otros hijos, o ella dice, yo ya tengo hijos, ¿verdad? Pero como quiera, enseñó que tenía un corazón quebrado, quebrado. Vamos a Salmos 62, 62, 62, 60. Dice en el versículo 8, confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen sus corazones delante de Él. Dios es nuestro ¿qué? Refugio, nuestro refugio. Salmos 142. Salmo 142 nos dice en el versículo 1 al 3, dice, clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Fíjate, esto es la oración de Ana. Dios está, tienes que tener la palabra en tu corazón para ser efectivo en tu oración, ¿verdad? Y le dice, mira, expongo mi queja, en tu presencia manifiesto mi angustia. No llego a Dios diciendo, bueno, Dios sí me duele, pero tú sabes, estoy bien. No, 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 no. Él sabe tu corazón. Viene y dile tu angustia. Cuando mi espíritu desmayó dentro de mí, tú conociste mi senda, en las sendas en que el camino me han tenido una trampa. Mira a la derecha y veo porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi qué, refugio, mi porción en la tierra y en los vivientes. Qué hermoso. De ese tipo de tristeza, de desilusión, Dios hace mucha gente fiel de gran fe. Así es como te haces una persona de gran fe cuando vienes a Dios. Y Dios, cuando tú clamas a Él así en esa forma y te manifiestas a Él de esa forma, te trae bien, gran bendición y creces espiritualmente. Um, no tienen que ir, pero ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, ya perdí el lugar de capítulo 5, dice en el versículo 10, dice, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y estabilizará. Esas tres cosas va a hacer Dios cuando tú pases ese sufrimiento que no quieres, ¿verdad? Que estás quejándote ahí en lugar de levantarte, vamos al Señor para fuerza. Oye, hermano, no estoy diciendo que te gusta y que lo pides y que, ay, soy un masoquista, que sufra, no, hermanos. La vida tiene todo lo que trae, Dios tiene todo lo que te va a dar. Versículo 7, lo vemos aquí. Dice, esto sucedió año tras año, siempre él subía ahí al Señor. Año tras año se recordaba y Penina estaba segura que la recordaba, tú no tienes hijos, mira, tú sufría. Pero también sabes lo que hacía cuando llegaba ahí, adoraba a Dios, alababa a Dios. Es importante entender que el alabar a Dios verdadero viene dentro de la persona, en todo el sufrimiento, en toda la batalla, en todos los problemas. Ahí es cuando verdaderamente alabamos a Dios, ¿verdad? Porque la gratitud hace que todo se resborre. La gratitud hacia el Dios Todopoderoso hace que las circunstancias alrededor de ti sean nada, como dice Pablo. Y cuando comenzamos a entender eso, y venimos y estamos sufriendo y todo, y luego nos enfocamos en el agradecimiento y gratitud del Dios Todopoderoso, cuando vemos que Él es quien dice que es,
¡pum!, se resborra todo y no hay nada más que agradecimiento. Llego a una oración donde se me acabó toda la queja y nomás es una alabación al Señor. Y no estoy alabando así. Estoy en mi closet o en mi de esos con los manos para arriba, estoy en el suelo revolcándome, llorando. Hay veces, ¿verdad? Que pasa así, hay veces que no, ¿verdad? Pero hay veces que alabo al Señor. Estoy cantando, hermanos. Alabanzas. Pues es importante cantar, hermanos. Aunque, como quieras, si no cantas bonito, ahí métete con el hermano que sí sabe cantar y ahí se pierde tu voz, pero hay que cantar, hermanos. Es parte, es algo hermoso cuando cantamos. En el versículo 8 al 18, para acabar aquí, la oración de Ana, que la distingue de las mujeres de fe cuando hay problemas en sus vidas. La oración de Ana las distingue. En el versículo 10, aquí vemos ella muy angustiada, ¿verdad? La vemos muy angustiada en su alma. No como Noemí, si se acuerda Noemí en Ruth capítulo 1, ¿verdad? Y vemos ahí que ella estaba amarga contra a Dios. Su problema que ella tenía estaba causando problemas a otro, pero aquí vemos que la distinción también de Ana es de que no causó problemas en la casa, en el hogar. ¿Eh? Es que a veces estamos amargos y le cortamos la cabeza a todos los que están en la casa y traemos problemas a la casa y no dejamos que nadie haga nada, no dejamos que se alabe, no dejamos nada. Pero ella no causó problemas en su hogar. Le pidió a Dios por un hijo y vamos a ver que Dios le contesta su oración. Esto tiene años, otra vez, vamos por allá. En el versículo 8 dice así, dice: entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste de tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ándale, cómo metió la... Ay, ay, ay. Es que, mira, la realidad es que nosotros como varones, cuando vemos a nuestra... Mira, primeramente, y disculpe, no lo digo en malo, a lo mejor no todas las mujeres son iguales, pero yo me considero un experto porque todo lo que tengo son hijas, todo lo que tengo son hermanas, todo lo que tengo son cuñadas, you know. Pero en veces están llorando y no saben ni por qué están llorando, ¿verdad? En veces están emocionadas y no saben por qué están emocionadas, ¿verdad? En veces se sienten vacías que necesitan algo y andan buscando y no saben exactamente lo que andan buscando. Y cuando están llorando, ¿qué hacemos nosotros? Llegamos de la casa y like, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Y qué es? ¿Por qué lo decimos así? Más bien lo que debemos decir, like, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Verdad? ¿Qué hice o qué no hice ahora? ¿Qué no te dije o qué te dije? Porque la mayoría del tiempo es mi culpa. Es mi culpa, ¿verdad? A veces bajamos la guardia y no somos sensibles a la mujer y no las checamos como debemos de checarla, llegamos, ignoramos y de repente pasa algo y pues ya están en ese plan, ¿verdad? Todo lo hemos hecho eso. Él era un buen esposo, pero no veía la desesperación y la tristeza de su esposa. Y a veces podemos caer en eso. Les queremos dar felicidad con cosas materiales para que se calmen, pero no llegamos a la raíz del problema y con el tiempo ya no es suficiente todo lo que les puedas dar, ahora ya es algo más grave. Y es igual con los niños, con los hijos, hermanos. Y ahorita, si me queda tiempo, hablo un poquito de eso, pero ¿qué clase de hombre va a decir, oye, te rayaste conmigo, soy mejor que hasta 10 hijos, cuando ella quería un hijo? Obviamente no sabía, realmente no tenía el corazón de ella, de que, como te digo, para ella era algo muy doloroso no poder tener hijos. Para él, pues él ya tenía hijos.
¿verdad? Y la amaba, obviamente la amaba, le daba la porción. So, sí vemos un hombre que la amaba, le ponía atención a sus hijos, le ponía, pero no tenía atención al corazón de sus esposas. Y muchas veces eso es lo que, donde fallamos, hermanos, varones. Por eso yo tengo que sacar a mi esposa y hablar con ella y sacarle qué hay en su corazón para ver cómo está el corazón de ella. No nomás es divertirme y hacer eso, no es escucharla y sacar lo que tiene en su corazón. Y eso es súper importante para una relación. Sus, sus flaquezas, sus inseguridades, todas estas cosas que crecen en los años y los años y luego después explotan en tu cara porque no les pones atención, no estás checando que te dice ahí, échale, échale, ¿verdad? En el carro, la E de échale. Y ahí estás, y ya no la hago, sí la hago, sí llego hasta allá, sí llego otros 2 años, sí llego otro, y luego, ¡pum!, te quedas ahí sin gas. Y así pasa cuando no hay comunicación en el matrimonio. Muy importante esta vida práctica. Y este hombre, obviamente, pues no veía la desesperación de su esposa porque estaba muy ocupado, estaba haciendo todo lo demás y pues no estaba sensible en ella. Y nomás le dice, ¿por qué estás llorando? Yo soy mejor que tener, hombre, te rayaste conmigo. Soy mejor que 10 hijos. Le pegó, oye, ¿cómo vas a decir eso si ella está llorando por uno? Que le dé Dios uno. O sea, esa no es una respuesta buena, ¿verdad? El versículo 9 dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor. Fíjate, todavía aún así ella vemos que la palabra estaba en su corazón, vemos que era una mujer piadosa, vemos que era una mujer madura en la palabra de Dios, y mira el comportamiento que ella tuvo, ¿verdad? El comportamiento que ella tuvo. Fue ahí al templo. Ana es 4 de las mujeres en la historia bíblica que han tenido tristeza porque no han podido tener hijos. Ellas, 4 de ellas, pero ella es la más mujer con más oración impactante que todas las demás. Ana. Sara se rió cuando supo que Dios le iba a dar un hijo en su viejez, ¿se acuerdan? Noro. Rebeca fue indiferente y hasta tuvo un corazón duro contra su rival. ¿Se acuerdan lo que le hizo a esta, ¿cómo se llama? Agar, hey, Agar, lo que le hizo, ¿verdad? O a Rebeca, no, a su rival, sí. Y Raquel, se irritó por mucho tiempo, ¿verdad? Que no podía tener hijos. ¿Se acuerdan Raquel que se irritó y que le dijo a Dios, si tú no me das un hijo, me voy a morir? Como una niñita, ¿verdad? Pero Ana buscó y llamó a Dios en oración y se mantuvo por años, dice, por años se mantuvo así. Ana no estaba ahí haciendo un pacto con Dios o negociando con Dios cuando dio su voto y su oración, que vemos aquí. Vamos a ver aquí un voto, una oración, sino fue una expresión de devoción, una expresión de devoción. Ella dijo, yo daré a mi hijo primogénito a Dios. Y no lo estaba haciendo como, mira, sacrifico a mi hijo, no, al contrario, este voto no es una fórmula para poder agarrar lo que puedes agarrar. No quiero que vayan ahorita y digan, bueno, aquí está la fórmula, ahorita le oro así a Dios y me va a dar todos mis deseos. No, para nada. Su voto era el mismo voto que hizo la mamá de Samson, si se acuerdan. La mamá de Samson era el mismo voto de un nazareno, ¿verdad? Que eras de un nazareno, no vino, no puedes tocar el vino, ni las uvas, no puedes tocar un cuerpo muerto, un animal muerto. Esa es consecración, ¿verdad? Que estabas consagrado a Dios y no te podías cortar el pelo porque ese significaba que estabas bajo un voto. Y ese era un voto de vida, de toda la vida. Elías, así se dice, Elí, era un hombre que se metía en sus deseos de la carne. Era un hombre perezoso, era un hombre flojo,
Era un padre flojo, un sacerdote flojo. Buena onda y todo, pero su vida era floja. Él brincaba a conclusiones. Aquí vemos, ¿verdad? Lo que dice aquí. Llegó ella ahí mientras ella continuaba en oración delante del Señor. Elí le estaba observando a su boca para Ana, hablando en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí después pensó que estaba ella ebria, entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embragada, hecha de, uh, hecha de ti tu vino? ¿Verdad? Entonces ahí vemos que este hombre estaba brincando a conclusiones y obviamente fue rápido para juzgar. Ahora, aquí está esta lección para nosotros, ¿verdad? No debemos de brincar a conclusiones, no debemos de juzgar a nuestro creyente, a nuestro prójimo creyente, al menos que sepamos todas las circunstancias. Tenemos que saber todo lo que está pasando. Y a lo mejor cuando sepamos todo lo que está pasando, a lo mejor podemos tener una actitud de así de desapruebo a una actitud de simpatía por la persona. Especialmente no debemos de juzgar en una forma condenante, porque eso es de Dios nomás. Pero quiero que veas que la razón de que esto estaba pasando aquí era que nos dice algo de Elías. Eli, no Elías, Elí, ¿verdad? Elí. Él no era el mejor padre y es un padre que chiflaba a sus hijos. Les daba todo lo que ellos querían, estaban en la realeza de sacerdotes, tenían todo lo que querían y cuando tú le das a tus hijos desde chiquitos, desde bebitos, todo lo que creen que el mundo les debe algo, que son algo especial. Y ese es un error que cometemos. Y eso es lo que pasa. Tuvo unos hijos horribles. Estos hijos que tiene, estos dos hijos, blasfema en el templo de Dios, hermanos. Era algo horrible que sus hijos cometieron cosas horrendas, pecados horrendos en el templo. Esto es lo que estaba pasando. Y por eso está su respuesta así. Cuando él responde que Ana estaba borracha en el templo, es como yo decir: hey, estoy aquí, luego, te estás poniendo borracha. O sea, es que eso se dejaba hacer. Ese era el tipo de las cosas que sus hijos estaban haciendo y en el templo la gente se estaba emborrachando, estaban haciendo cosas pecaminosas, grandes, y comenzaba con los sacerdotes y por eso él dijo: no, pues esto es común. Imagínate, llegó a esa conclusión por lo que hacían sus hijos y lo que estaba pasando, el estado de la iglesia o del templo en ese tiempo. La oración de Ana, versículo 10 nos dice que su alma tenía amargura, angustia, y ofreció un voto para Dios. Versículo 12 nos dice que tuvo persistencia. El versículo 13 lo hizo con su corazón y con toda su alma, 15 al 16. Y tuvo fe en la promesa de Dios, versículo 18. Estos tipos de cargas son las que necesitamos en la casa de Dios, hermanos. Ese tipo de cargas es lo que necesitamos en la casa de Dios para la gente perdida, la gente incrédula. Nos juntamos para orar y para hablar de los perdidos, pero no hay un profundo corazón, una carga de toda la gente que se está perdiendo ahorita alrededor de nosotros. Pablo tenía una carga para los judíos y lo vemos en Romanos 9 y en Romanos 10. Ana no estaba interesada en las almas. Ana estaba interesada en bebitos. Su historia es la historia de lo que tenemos ahorita en la iglesia. Estamos interesados en cuerpos con pulso que vengan aquí a la iglesia. Estamos interesados en llenar las bancas, pero no estamos interesados en que los perdidos vengan a Cristo realmente. Estamos interesados en hacer edificios más grandes y tener mucha gente y tratar de atraer a la gente, pero no estamos tan cargosos para el alma quebrada. Muchos
muchos ministerios, hermanos, que comenzaron para darles de comer a los pobres, comenzaron con el evangelio y ahora el evangelio es lo último que dan. Muchos programas que hay para los ancianos o para los huérfanos comenzaron para traerles el evangelio a los huérfanos y ahora es nomás que tengan una vida y que tengan padres adoptivos. Los centros de vidas alrededor del mundo, yo digo porque eso es algo en mi corazón muy cercano, ¿verdad? Pero se te olvida, comienzas nomás a tratar de salvar a los bebitos, pero se te olvida darles el evangelio a los padres y a las madres y se nos va. Se nos puede ir todo eso. Porque estamos interesados como Ana estaba interesada en un bebito, pero ¿qué pasa si estuviéramos interesados así de las almas perdidas? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente cargamos una carga para las almas perdidas? ¿Cuándo es la última vez que ayunaste y oraste para buscar a Dios para que traiga salvación alrededor de ti? ¿Cuándo fue la última vez? Si muchos no ayunan por sus hijos que están llore y llore por ellos que se salven, si muchos no hay, o otros ayunan, para mi negocio, para que este año pueda. ¿Qué fue la última vez que verdaderamente tuvimos una carga y ayunamos para las almas perdidas? Para que Dios nos traiga un avivamiento de gente que de verdaderamente tengan a Dios. Estamos como Ana. Estamos sin poder tener niños espirituales, nuevas criaturas en las iglesias. Nuevas criaturas en las iglesias. Si vemos aquí en el 18 para terminar ya, se nos acabó el tiempo, les debo 5 minutos. Halle su sierva gracia ante sus ojos, después de que le dijo Elí que Dios de Israel le conceda la petición que le has hecho. Ella dijo, halle su siervo gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino como ya y no estaba triste su semblante. ¿Qué pasó para que cambiara su actitud? De tantos años de estar orando, tantos años de miseria y angustia, ¿qué pasó? Y esa misma actitud te la puede dar Dios a ti también. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:50? Cuando le dijo a ese hombre noble que le dijo, ve a tu camino, tu hijo vive. Y él creó sus palabras, ¿se acuerdan? Creó su palabra cuando Cristo habló y fue. ¿Y qué pasó? Cuando él iba a su casa, un siervo antes de que ni llegó, le dijeron, hey, tu hijo vive, todo va a estar bien. Cuando se fue no vio a su hijo, pero tuvo fe que Dios le dijo que iba a estar bien las cosas y se fue. Ana llegó a un momento en la oración que debemos nosotros de llegar, cuando ya estuvo, ya le dijiste a Dios, ahí quedó, déjalo, muévete de ahí sabiendo que Dios te ha contestado tu oración. Llega un tiempo donde ya tienes que parar y de estar ahí, y llega un tiempo donde Dios te tiene que traer esa paz y tienes que llegar a ese lugar, así como Cristo le dijo a él, ve, ya todo está bien. Él fue y caminó aunque no lo vio. Y aquí vemos que ella se fue ya contenta, supo, Dios me escuchó. Dios sabe lo que va a hacer. Dios es fiel. Dios contesta mi oración. Y veremos el otro domingo, si Dios quiere, qué es lo que pasa en esta historia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y yo veo estas oraciones y veo en mi vida también, Señor, porque nosotros oramos por hijos tanto tiempo, tantos años en angustia, en ayuna, pero Señor, que no pierdamos ese amor primeramente, Señor, a ver a las almas perdidas, porque el propósito el que tú viniste, Señor, fue para salvar a aquellos que estaban perdidos, Señor. Y ese es el propósito y la gran comisión que nos has dejado a nosotros para siempre, Señor. Sí, tú nos bendices en abundancia aquí, Señor, pero, Señor, nuestra porción está en la eternidad contigo, Señor. Aquí estamos para el propósito de tu reino, de tu gloria, y que no se nos olvide, Señor, esa lección tan grande que podemos ver en tus escrituras, Señor. Porque lo pedimos en tu nombre, Señor. Llévanos bien a nuestros respectivos hogares, Señor.
En Cristo Jesús. Amén.